reflexión al respecto. Y tengo que decir que esto es una competencia pues desigual, porque imagínese, nuestro profesor Peñalosa pues va a decir todo lo que ha hecho y la transformación, imagínese. Gracias, muy querido Pipe, que tuve el honor de haber sido su profesor hace muchos años aquí. Pero de verdad en la Universidad de Externado, que dicté clases como 20 años, sí. Pero, primero que todo, yo voy a decir que el tema de la movilidad sostenible, mucho más que de electricidad, o incluso más que económico o técnico, es político, es un tema de equidad. Y voy a explicar, porque además todo va a ser eléctrico. En 10 o 20 años, todo va a ser eléctrico. Todos los buses van a ser eléctricos. Nosotros trajimos los primeros buses eléctricos acá, más de 500 buses eléctricos para el CIP. Todavía no había biarticulados eléctricos. Ahora la licitación que se tiene es con buses eléctricos. Pero en 10 o 20 años todos los buses van a ser eléctricos y sin conductor. De manera que un bus en carril exclusivo, sin semáforo, la diferencia entre eso y un sistema férreo, ¿cuál es? Ninguna, ¿no? Incluso tiene muchas ventajas porque el sistema de bus puede cambiarse de una troncal a la otra y demás. Incluso los carros también van a ser eléctricos y sin conductor. O sea que ese ya no es ni siquiera tema. Pero hay una serie de otras cosas que quiero mencionar rápidamente y peleas que dimos y por qué es un tema de equidad y político. Cuando llegué a la primera alcaldía, por eso es que fue mi alumno hace 1000 años, la pelea más dura fue la movilidad sostenible más obvia, que es para que la gente camine, quitar los carros de las aceras. Eso, a mí casi me tumban de la alcaldía por algo que parece obvio, porque en Bogotá prácticamente no había una buena acera, ni en Colombia. Yo puedo apostarles que cualquier acera buena que ustedes vean en Colombia casi es post Peñalosa 1, pero eso es una pelea política, porque la minoría de carro sentía que era superior a los que caminan. Entonces hay que recordar, la esencia de la movilidad sostenible es recordar que todos los ciudadanos son iguales y tienen derecho a la misma cantidad de espacio en la vía, los peatones, los ciclistas, etcétera. En la 26 se había hecho sin aceras, la 26, la 68, todas no tenían aceras. Ciclorrutas, importantísimo. Bogotá es un ejemplo mundial. Hoy en ese tema también hicimos, la última revista del Economist habla como la revolución de las ciudades ricas del mundo hoy son las bicicletas y las ciclorrutas. La palabra ciclorruta también la inventamos para diferenciarle la ciclovía. Hay unas palabras que se usan en esto que me inventé, Transmilenio, ciclorruta, en fin. Y Bogotá la hizo 10 años antes que París y que Nueva York y que en Londres hicimos ciclorrutas. Y hoy Bogotá es la ciudad que tiene más. Entonces ese es un ejemplo muy importante y nos faltan mucho, pero ahora en Bogotá y casi que en Colombia ya no se concibe hacer una vía sin ciclorrutas. Quiero mencionar otro tema fundamental para la movilidad sostenible, más importante incluso que pensar en buses, trenes o platillos voladores, es que las ciudades sean compactas. Si la ciudad no crece de manera compacta, sino que crece lejos, como está pasando cuando se bloquea el desarrollo al norte de la ciudad, por ejemplo, pues entonces obviamente se consume mucho más energía, porque los viajes son más largos, además de tener más tiempo y más tráfico, porque lo que genera tráfico no es simplemente el número de vehículos, sino la distancia. Es decir, 10 carros que recorren 1 kilómetro cada uno generan el mismo tráfico que un carro que recorre 10 kilómetros. Aquí tenemos el matemático aquí al lado. Entonces, recordemos, esos temas son más importantes que entrar a otras discusiones que el tema. Entonces, sobre el tema también de la movilidad, yo simplemente creo que vale la pena recordar algo. Más importante que la velocidad de los vehículos es el tiempo de viaje. Entonces, si con un sistema de transporte podemos hacer 10 kilómetros y con otro sistema de transporte por el mismo costo podemos hacer 5 o 10 kilómetros, entonces la cobertura va a ser mucho mayor. La persona va a encontrar el sistema de transporte público mucho más cerca, va a encontrarlo mucho más cerca del origen de su viaje y del destino de su viaje. Entonces lo que importa no es si el vehículo va a 100 kilómetros por hora o a 50, sino todo el tiempo de viaje, desde que la persona sale del sitio hasta que llega al sitio. Entonces tenemos que ser racionales en los análisis que hacemos. Aquí somos muy alegres, por ejemplo, últimamente
haciendo una serie de proyectos en donde no nos preocupa absolutamente para nada el costo de operación. Y al costo de operación en lo férreo, en los cables, en lo férreo, hay que incluirle, por supuesto, el principal costo, que es el costo de la depreciación. ¿Por qué no hay ningún costo? ¿Por qué no hay ningún análisis de costo en este momento sobre, por ejemplo, lo que es los trenes de cercanía o los cables? Cero análisis de costos de operación. Entonces, yo no sé qué será mejor. El impacto urbano. ¿En qué ciudad densa del mundo ponemos un tren en superficie y le ponemos una reja de lado y lado y partimos la ciudad en dos? Entonces, cuando no hay paso, comienza a desvalorizarse, deteriorarse, generarse inseguridad, volverse botadero de basura, en fin. Entonces, todos esos temas valen la pena. Pero lo que quiero simplemente señalar es que Bogotá es un ejemplo político en muchos sentidos de estos, pero es un tema sobre todo de igualdad. Las aceras son igualdad. A mí todavía media Colombia piensa que tuve negocio de volardos, ¿no? Cuando no hubo ni siquiera una investigación, ni siquiera un artículo de prensa, ni siquiera mis enemigos políticos lo dicen, ¿no? Pero, ¿por qué? Es un tema de equidad. Las ciclorrutas son un tema de equidad. A mí incluso me dieron un premio ambiental muy importante, uno de los más importantes del mundo, el premio Gotemburgo, pero yo tengo que confesar que yo estaba buscando más equidad que ambiente. Y la ciclorruta lo que muestra es que el ciudadano, una bicicleta vieja de 200.000 pesos es igual, ya terminó en 3 segundos, igual de importante al que va en un carro de 200 o 300 millones de pesos. Transmilenio lo que es igualdad, porque le quita espacio al carro privado para dárselo a transporte público y logra que por primera vez la persona en transporte público vaya más rápido que el que va en un carro particular. Está el carro de 500 millones de pesos, eléctrico o no, no importa, ahí en el trancón no se mueve y el bus le pasa a toda velocidad al lado. Un niño casi que le puede hacer por la ventana así. Eso es una foto de democracia en funcionamiento. Entonces, esos temas y el tema de la equidad es importante y por eso es la gran discusión de la troncal séptima. ¿Qué tiene distinta la troncal séptima con todos los demás? Pues que le pasa por el ombligo a los 6 o 7 kilómetros alrededor de los cuales se concentran la mayoría, los 50.000 ciudadanos más ricos y poderosos de Colombia, o 50.000 de los 100.000. Entonces, pero eso va a ser una revolución cuando se haga la troncal séptima, porque vamos a lograr que ciudadanos de todos los niveles de ingresos utilicen el transporte público. Yo siempre he dicho que lo que hace, en términos de transporte, lo que hace una ciudad avanzada no es que los ciudadanos pobres se movilicen en carro, sino que los ciudadanos de ingresos altos se movilicen en transporte público. Y por supuesto los carros son maravillosos para un país tan divino como es Colombia, además para salir de paseo a 1000 sitios, etcétera, o para salir de noche. Pero claramente lo ideal en una ciudad compacta como Bogotá o como las ciudades colombianas en general, lo ideal es que todos nos movilicemos en transporte público o bicicleta.